Historia portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 23 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El grupo de los 7 países que representan el 64% de la economía del mundo rechazó el evento electoral del 20 de mayo en Venezuela y aseguró que el proceso no fue legítimo ni creíble. Los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos expresaron en un comunicado que los comicios no reunieron los estándares internacionales o las básicas garantías de un proceso inclusivo, justo o democrático. Por cierto, hasta ahora algunas agencias de noticias aseguran que el Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela suspendió sesión especial sobre proclamación de Maduro. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, reaccionó ante la expulsión de sus diplomáticos de Venezuela, asegurando que habría una respuesta rápida y seguirían presionando al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro hasta que se restaure la democracia en nuestro país. Varios datos que compartir en la tarde de hoy. La Guardia Nacional reprimió protesta de estudiantes en la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta con saldo de heridos y asfixiados con bombas lacrimógenas. Escarcelaron a 7 directivos de Banesco. Además, el Foro Penal venezolano confirmó la detención de al menos 11 efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional entre los días 17 y 22 de mayo. Y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional advirtió sobre el riesgo inminente de colapso del sistema financiero venezolano ante la imposibilidad de poner en práctica la reconversión monetaria anunciada por el Ejecutivo Nacional. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al periodista Javier Ignacio Mallorca, especializado en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mucho interés, Javier Ignacio, de conocer los detalles y la información que puedas compartir con nosotros a propósito de lo que está ocurriendo puertas adentro en la Fuerza Armada Nacional. Compartimos con los amigos oyentes que el Foro Penal venezolano confirma la detención de al menos 11 efectivos en los últimos días. ¿Te escuchamos? Sí, María Alejandra, y buenas tardes nuevamente. Efectivamente, hay una situación de aparente intranquilidad dentro de los cuarteles. Las personas que han sido detenidas hasta el momento son básicamente de los componentes aviación y marina, lo que tradicionalmente conocíamos como la Armada. Y un elemento adicional es que básicamente son oficiales que están emplazados en unidades de operaciones especiales. Están en la base aérea Libertador, el caso de un teniente coronel
que es del Grupo de Operaciones Especiales número 20, si la memoria no me falla. También hay un capitán de corbeta que era comandante de un grupo de unidad de operaciones especiales de la Armada con sede en Turiamo, y también se ha conocido de la detención de un teniente coronel de operaciones especiales de la Guardia Nacional. Esto llama la atención. Obviamente se desconoce si todo forma parte de la misma investigación o si se trata de casos aislados que han surgido, bueno, obviamente a propósito del evento electoral del domingo pasado, porque todo esto viene sucediendo, María Alejandra, en la medida en que se iba desarrollando la fase electoral de la Operación República. Entonces las primeras informaciones surgieron el jueves pasado y hasta el lunes pasado, que fue cuando presentaron a uno de los grupos de los detenidos, básicamente de la Armada, en los tribunales militares de Fuerte Tiuna. Y ese es otro elemento interesante. Se hacen las detenciones en el interior del país y se trae a los oficiales y a las tropas a Caracas para el procesamiento en los tribunales de control de Fuerte Tiuna. Ahora, Javier Ignacio, según la información que ha trascendido, periodistas especializados en la fuente militar, como Sebastiana Barraez, aparentemente las más recientes detenciones responden a supuesta conspiración o incluso investigaciones por supuesta traición a la patria. ¿Qué información manejas tú? Hace algunos minutos, una de las abogadas del Foro Penal Venezolano desde Fuerte Tiuna decía que no tenían mayor información. ¿Te escuchamos? Sí, María Alejandra, las imputaciones que se han realizado hasta el momento son por instigación a la rebelión y traición a la patria. Y esto es así como una especie de libreto preestablecido, porque si nos remontamos al caso del teniente coronel Marín Chaparro, el comandante del batallón Ayala, fue exactamente lo mismo. Instigación a rebelión y traición a la patria. Y luego le ponen otros delitos, como llaman en el argot de la justicia militar, bueno, para hacer bulto, para digamos, incrementar la perspectiva de años de cárcel. Pero en todo caso, ya con eso, pues tienen más de 20, 25 años de prisión en sentencia. Y como sabemos, otra cosa que es importante decirle a la gente que nos escucha, es que estas investigaciones se llevan a cabo bajo el mayor hermetismo y la justicia militar opera según parámetros totalmente distintos que la justicia civil. De hecho, lo que se ha intentado hacer en los últimos años es básicamente militarizar la justicia civil. ¿En qué sentido? En sentido de que los operadores de los tribunales, me refiero a los jueces y a los fiscales, pues al final del día terminan como obedeciendo al mismo comando, ¿no? Que en este caso es los dictados del Ejecutivo, del presidente. La justicia militar funciona así. Entonces, cuando se detiene a un oficial y se decide enjuiciarlo, es porque hay una decisión del presidente de la República que se lleva a cabo por conducto del ministro de la Defensa. Entonces, todo esto definitivamente obedece a esos problemas que estamos viendo en el ámbito político, a la ausencia de un reconocimiento internacional a la reelección de Maduro y al impacto que están teniendo todas las decisiones que se toman afuera sobre el país, sobre la vida cotidiana. Esto también lo están percibiendo los militares empiezan a percibir que Maduro tiene problemas en cuanto a su legitimidad y bueno, se empiezan a hacer este tipo de componendas entre ellos las investigaciones lo empiezan a indicar, empiezan a involucrarse elementos de distintos componentes, empiezan a involucrarse en operaciones combinadas, ya no son de una fuerza sola, sino que son de varias fuerzas. En fin, estamos viendo algo, María Alejandra, que es bastante complejo y que tiende a hacerse más y más problemático en la medida en que van a pasar las horas. Al principio se hablaban de 11 detenciones,
ya se habla de 40 oficiales y tropas que han sido llamados a declarar, y bueno, pues muy probablemente este proceso continuará en los próximos días. Javier Ignacio, a propósito de lo ocurrido ayer en Petare, la periodista Sebastiana Barrades decía que cuando los efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar llegaron al puesto en Mezuca de Sur, en Petare, ellos pretendían detener al sargento mayor tercero Jorge Luis Morillo, uno de los investigados por conspiración. El sargento se enfrentó tratando de huir del lugar. ¿Qué información manejas tú a propósito de este tema? Bueno, básicamente esa es la versión, salvo que no se tiene muy claro por qué investigaban a un sargento mayor de tercera, que está básicamente en un puesto de seguridad urbana, en una plaza como Mezuca, en fin, dificulto que tuviera que ver con esto mismo de lo que venimos hablando. La información que ha trascendido no refiere exactamente por qué lo investigaban. Sin embargo, la Guardia Nacional venía pesquisando unas pérdidas de armamento, unos fusiles AK-103. Investigaban a 4 tropas profesionales que se habían evadido, se habían perdido de sus unidades, no habían regresado, habían abandonado sus puestos con los fusiles, y no sabemos si realmente una cosa tenga que ver con la otra. Lo cierto es que sí, cuando llega la DGCIM a Mezuca, este sargento se opone a la detención junto a otro más, huye hacia el puesto de la Guardia que está en la redoma de Petare, ese que está frente a la estación del metro, intenta que lo apoyen los demás guardias. Esto no sucede, entonces hay un tiroteo, y es cuando resulta muerto un ex integrante de ese componente. Lo que ocurre después es bastante confuso, porque este sargento mayor huye con un fusil AK hacia el barrio Carpintero, al que lo acompañaba lo detienen, y los guardias que estaban haciendo turno en ese puesto abandonan el lugar, entregan sus armas a uno que decide quedarse y abandonan el sitio, y en este momento los están buscando. Entonces, bueno, esa es la información que se maneja, pero que eso tenga que ver con las detenciones que se han producido en Aragua y Carabobo, bueno, no sé realmente. No creo que sea así. Ahora, varias inquietudes, Javier Ignacio, brevemente, tu interpretación acerca del grado de estos oficiales, es decir, estamos hablando de coroneles, tenientes coroneles, capitanes, entre otros. ¿Cuál es tu análisis acerca de este tema? Todos detenidos o investigados por supuesta conspiración. Te escuchamos. Hay un coronel, ahora que lo mencionas, un coronel de la aviación de apellido Saavedra, que no es de operaciones especiales, pero está también, lo han involucrado en este asunto. Básicamente se trata de oficiales que se graduaron entre 1999 y el año 2001. El jefe, el comandante de operaciones especiales de la Armada en Turiamo, es un capitán de corbeta que se graduó en 2001 en la Escuela Naval. Son oficiales que han desarrollado toda su carrera con el chavismo y con el madurismo. No conocieron otra cosa, salvo por referencias que le han hecho algunos de sus familiares, quienes también son militares, desde luego en situación de retiro. Entonces llama bastante la atención porque, bueno, antes se pensaba que las presiones internas en la Fuerza Armada venían de oficiales ya más antiguos, como coroneles, generales de brigada, generales de división, que pudieron conocer otras realidades previas al chavismo y que estaban descontentos con esto. Bueno, eso quizá fue válido hasta el año 2004-2005, pero las purgas sucesivas que hubo en la Fuerza Armada han dejado básicamente en las posiciones de mando a oficiales que han surgido durante el chavismo.
Y esto es muy interesante porque, como sabemos, el chavismo tuvo un interés muy denodado, además una actividad persistente para politizar a la Fuerza Armada de acuerdo con sus propios dictados. De hecho, ahí está la tesis aquella de Norberto Ceresole, según la cual pues el caudillo se sustentaba en básicamente dos elementos: el ejército y el pueblo. Si tenías pueblo, era bueno, pero te faltaba el ejército, y eso era lo que Chávez básicamente había logrado. Pero durante Maduro pues empiezan a verse estas fracturas. Maduro no es militar, y además los militares lo ven a él como un elemento ajeno a la institución, y bueno, esto ha ocasionado por lo menos ya 3 o 4 movimientos que se haya conocido abiertamente dentro de la Fuerza Armada, y por cierto, 2 de ellos procedentes de la fuerza que hasta hace poco se sentía como monolítica, que era el ejército. Desde el año pasado se han visto movimientos conspirativos en promociones de la 2012 y luego la de 1999, es decir, la primera que graduó Chávez y la última que graduó poco antes de morir. Una tesis, Javier Ignacio, la de Ceresole, que se robó del general prusiano Karl von Clausewitz. Pero dicho esto, preguntarte a propósito de lo ocurrido el domingo, el impacto que ha tenido puertas adentro en la Fuerza Armada Nacional. Hemos escuchado a varios analistas asegurar que los componentes de la Fuerza Armada conocen perfectamente lo que pasó, este tema de los centros electorales vacíos y luego el número final que dio a conocer el máximo ente comicial, sin hablar, bueno, del desproporcionado uso de los recursos del Estado durante la jornada. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? ¿Te escuchamos? Bueno, más que comentar, poner sobre la mesa un par de hechos adicionales. No solamente saben lo que pasó, no solamente tuvieron acceso a las actas de totalización, incluso en algunos lugares fueron ellos los que decidieron, contra lo que decía el CNE, decidieron cerrar antes las puertas de los centros de votación, porque bueno, como no había nadie en cola, pues ellos iban y lo cerraban sin que los testigos y todo el personal que estaba allí dirigiendo el proceso se lo indicaran. Eso era un dato interesante, primero. Luego, los militares fueron objeto de numerosísimas presiones durante la fase previa al evento electoral. Les indicaron, como también hicieron en las policías, que iban a estar monitoreando si iban a votar o no, que si no votaban existía la amenaza de que perderían la caja CLAP, el bono de guerra, el bono de lealtad, la posibilidad de un apartamento en la misión vivienda, en fin, todas estas cosas con las que han intentado seducirlos durante los últimos años. Eso aparentemente rindió muy poco efecto, porque además de todo, dentro de la Fuerza Armada, como también ocurrió en los cuerpos policiales, pues la gran mayoría de los militares no votó. Entonces, bueno, esa es la situación. Los militares, como los civiles y el resto de la sociedad, están, bueno, un poco cansados de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, esto está a la luz, están deteniéndolo, hay cada vez más deserciones, cada vez más gestos de indisciplina, de desobediencia, y bueno, esto es lo que está planteado en el momento actual en la Fuerza Armada. Gracias, Javier Ignacio, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Javier Ignacio Mallorca, periodista de sucesos, además especializado en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, puertas adentro, en la Fuerza Armada Nacional. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de Andrés Schroeter. Él es concejal del municipio Sucre, presidente del Consejo Municipal. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra. Buenas tardes y un saludo a todos los que nos escuchan. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Él tiene información valiosa acerca de, un proyecto que están llevando adelante para ofrecer alimentos solidarios, producto de la crisis, a los ciudadanos de Petare. Pero antes, concejal, si me permite, me gustaría saber qué información maneja usted a propósito de lo ocurrido ayer con efectivos de la Guardia Nacional. Esto generó preocupación, fue ampliamente comentado en las redes sociales. Hay distintas versiones sobre este enfrentamiento entre efectivos, entendemos, de la Guardia Nacional. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, la verdad es que el día de ayer se vio un momento de mucha tensión en Petare, en los alrededores de la redoma de Petare, de noche, a eso de las 7:40 más o menos, empezó un fuerte tiroteo con ráfagas de tiro que generó obviamente mucha zozobra y mucha tensión en la población. Después de tantas versiones, nosotros estuvimos desde el día de ayer llamando a distintos efectivos de la policía municipal e intentando conseguir información también con los funcionarios de la Guardia Nacional. Lo que queda claro es que fue un enfrentamiento entre los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Una de las personas que estuvo involucrada corrió hacia el barrio La Agricultura, que está allí. La entrada al barrio La Agricultura está allí enfrente de la redoma de Petare, y se refugió en una casa. Estuvo como hasta las 11 de la noche escondido, que fue el momento en el que los distintos cuerpos de seguridad que estaban en el lugar lograron su captura. Algunos vecinos a esa hora nos reportaban que también en el barrio La Agricultura se vivió un momento de mucha tensión, porque los funcionarios le solicitaban a todo el mundo que apagara las luces de sus casas, que hicieran silencio, que no sacaran los celulares. Entonces la gente estaba resguardada en sus casas, preocupada por lo que estaba sucediendo, que no entendían qué era lo que pasaba. Sin embargo, a nosotros nos resulta muy extraño el por qué no se ha dado una información oficial de este hecho, que generó tanta zozobra y que afectó a cientos o a miles de personas en Petare. Una de las versiones, concejal, que se manejan es que uno de los efectivos, el sargento mayor tercero Jorge Luis Morillo, lo buscaba una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar. ¿Ustedes lograron confirmar o obtener alguna versión, al menos de la policía de Sucre, o no de momento?
Mira, la verdad es que no tengo ninguna información oficial. Yo ayer en la noche incluso le escribí al periodista Román Camacho, que fue una de las personas que estuvo informando sobre lo que estaba sucediendo, pero él me confirmó esta versión. Sin embargo, yo no puedo decirles que tengo una información oficial, porque la realidad es que los miembros de la Guardia Nacional o en este caso del DGCIM no han dado la resulta de la información oficial de este caso. Los periodistas que estuvieron en el hecho, también estuvo un periodista que además es vecino de Petare, Luis Gonzalo, él trabaja en NTN 24, también estuvo allí en el módulo, y la información que él dio a conocer es similar a la que tú me comentas. Ahora, concejal, a propósito de lo que está ocurriendo producto de la crisis, entendemos que ustedes están promoviendo un proyecto Alimenta la Solidaridad, concretamente en Petare. ¿En qué consiste, digamos, esta propuesta? ¿Lo escuchamos? Sí, nosotros estamos muy contentos el día de hoy porque inauguramos el 9º comedor de esta red de Alimenta la Solidaridad en Petare. Esto es una red de comedores que están ya en 6 estados del país. Un poco frente a esta situación tan difícil por la que hoy atravesamos todos los venezolanos. Yo siento que es como si viniera un río en crecida que se está llevando todo por el medio. Imagínense, la situación económica lamentablemente incluso está llevándose por el medio la vida de muchos seres humanos y especialmente de nuestros niños. Entonces nosotros frente a esta situación no nos podíamos quedar de brazos cruzados y decidimos realizar este proyecto que es como un muro de contención. Frente a ese río en crecida que viene llevándose todo por el camino, nosotros estamos colocando este muro para defendernos y cuidar a la mayor cantidad de gente posible. Gracias a este trabajo, ya hoy inauguramos este comedor en San Miguel y el día de ayer inauguramos otro comedor en el Colegio Fe y Alegría Jesús Maestro, que está en la zona 10 de José Félix Rivas. Y bueno, esto nos tiene llenos de mucha alegría, ya que llegamos a la cifra de 800 niños en estos comedores que estamos llevando el día de hoy. Entonces, concejal, las personas, los oyentes, los vecinos de Petare que nos escuchan, que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacer, tomando en cuenta la difícil situación que afecta a nuestro país, sobre todo los que menos tienen? Sí, bueno, son 800 niños que estamos alimentando en los almuerzos. Básicamente es gracias al esfuerzo de muchas personas. Gracias por la pregunta. Muchas personas que ayudan con los alimentos, con su tiempo, con su cariño. Nosotros en este caso tenemos una red, nos pueden contactar en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, como @alimenta la solidaridad Petare. Quienes quieran ayudar involucrándose en el proyecto, acompañándonos como voluntarios en cada uno de nuestros 9 comedores, quienes quieran donar algún kilo de comida o quienes quieran ayudar de cualquier forma, bueno, están invitados a formar parte del proyecto. También me pueden contactar por mis redes sociales, como @Andrés Chola, y nos podemos poner de acuerdo para llamarlos e invitarlos a que vengan. Por ejemplo, el día de hoy nos estuvo acompañando una comediante que también tenía un programa de radio, la Vero Gómez, y así se van sumando cada vez más personas al proyecto, logrando que esto le llegue cada vez a más familias. Mira, te cuento esto rapidito, María Alejandra. Yo hoy me llené de esperanza, no solamente por inaugurar el comedor, sino porque este comedor está en la casa de una vecina, ella se llama Milagros, ahí en San Miguel, y Milagros está prestando su cocina, sus mesas, su casa, básicamente para que los niños de la comunidad puedan alimentarse allí. Y eso es algo para mí realmente admirable. O sea, que una persona esté dispuesta a hacer eso sin nada a cambio, porque allá nadie le paga, más bien sus cosas se están deteriorando con el funcionamiento de este comedor, donde irán todos los días 75 niños, pero verla a ella, la emoción que tenía cuando inauguramos el comedor, cómo le salían las lágrimas por los ojos, producto de la emoción que ella sentía, que es la misma emoción que yo siento, lógicamente me llenó de esperanza y me hizo darme cuenta que Milagros es igual a la mayoría de las madres venezolanas, a la mayoría de la gente que no está dispuesta a rendirse y que quiere seguir luchando
por tener un mejor país. Gracias, concejal Andrés Schroeter. Él es concejal del municipio Sucre, presidente del Consejo Municipal, hablando de lo ocurrido ayer en Petare, que efectivamente generó zozobra entre los vecinos, y yo les diría que en el país, porque fue ampliamente comentado en las redes sociales. Y también ofreciendo detalles sobre este proyecto, alimenta la solidaridad fundamental en momentos como los que atraviesa Venezuela y sobre todo los que probablemente están por venir. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Seguridad Alimentaria y la Academia de Ciencias. Cuando las personas logran tener en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos que satisfagan sus necesidades y preferencias de alimentos para una vida activa y sana, entonces hay seguridad alimentaria y nutricional. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, deben darse 4 condiciones. Primero, la disponibilidad de alimentos en cantidades suficientes y con una calidad adecuada, suministrados por producción nacional o importaciones. Segundo, el acceso de las personas a los recursos necesarios para adquirir esos alimentos. Tercero, una utilización biológica adecuada que se traduzca en bienestar nutricional que depende de las necesidades nutricionales particulares de los individuos, su cultura, su salud, las condiciones higiénicas de sus hogares y la inocuidad de los alimentos, entre otros factores. Y cuarto, una estabilidad que garantice la continuidad en el acceso a alimentos adecuados, sin riesgos de interrupciones por crisis repentinas o por acontecimientos cíclicos de cualquier índole. Tenemos los venezolanos Seguridad Alimentaria. Expertos venezolanos, coordinados por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, ACFIMAN, analizan la situación de Venezuela en relación a su seguridad alimentaria, como parte de un proyecto regional organizado por la Red Global de Academias de Ciencias. Sus resultados, plasmados en el libro Seguridad Alimentaria y Nutricional, Desafíos para las Américas, la visión de las academias de ciencias, evidencian en cifras la escasez de alimentos, el deterioro del poder adquisitivo del venezolano, producto de la inflación y el incremento de la desnutrición infantil. Con este documento, la Academia de Ciencias coloca la discusión sobre la seguridad alimentaria en Venezuela en el ámbito académico internacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó
El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y hace algunas semanas, cuando el gobierno anunciaba el tema de la reconversión monetaria, incluso cuando se publicaban los detalles en Gaceta Oficial, decíamos que estábamos a las puertas de un caos anunciado, tomando en cuenta cómo se ha llevado a cabo el proceso, y que el próximo 4 de junio, si se cumple este documento oficial, bueno, los billetes y monedas que están en circulación van a perder su valor. Hoy la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional advertía sobre el riesgo inminente de un colapso, un caos del sistema financiero venezolano ante la imposibilidad de que la reconversión monetaria se dé de manera exitosa. Para conversar acerca de este tema y otros, saludamos en la línea telefónica a María Carolina Uzcategui. Ella es presidenta de Consecomercio. Con ella hemos hablado en varias oportunidades sobre este tema. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes y con un saludo a tu audiencia. Un gusto conversar con nuestra invitada. Le pedí una primera valoración acerca de esta advertencia que ha hecho hoy la Comisión de Finanzas, un tema que hemos analizado con usted en varias oportunidades. A esta altura, faltando una semana y un día para esta reconversión monetaria, da la impresión, según la información que compartían hoy los diputados, que el sistema financiero no está preparado, y yo diría que en general todo el país. ¿Qué puede comentarnos? No lo está el sistema financiero, no lo están los empresarios, no lo están los comerciantes, no lo está nadie, porque en realidad, producto del evento convocado por la Asamblea Nacional Constituyente que se llevó a cabo este fin de semana, y que concentró toda la atención del país en él, pues no ha habido como que quien se ocupe de difundir la información requerida para que todo el mundo se prepare para algo que, como tú misma acabas de decir, ya es inminente. O sea, no es que tenemos tiempo para hacer nada, no hay tiempo ya, y hay muchas preguntas porque insisten, y cuando tú ves la publicidad, por ejemplo, que emiten las entidades bancarias a través de sus páginas web, que es la única fuente de información que hasta ahora yo he podido tener, te hablan de que efectivamente el 4 de junio va a quedar desactivado el anterior cono monetario y va a entrar en vigencia el nuevo. Ahora, el 4 de junio es día bancario. ¿Cómo nos van a hacer llegar ese cono monetario? ¿Qué va a pasar con el que tenemos? ¿Cómo vamos a pagar, a sufragar nuestros gastos entre sábado, domingo, lunes? O sea, porque el lunes es bancario, como decía, ¿no? Hay muchas preguntas, no hay respuestas, pareciera que a nadie le preocupa realmente tener respuestas al respecto, y cónchale, creemos que puede hacerse las cosas mejor, no estamos negados a cumplir con lo que el gobierno ha propuesto, pues, o ha ordenado, que es esta nueva reconversión monetaria, pero creo que hay una experiencia que vale la pena rescatar de la anterior conversión, y por lo tanto no vemos la necesidad de que se dé un proceso atropellado que puede traer más males que beneficios. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada 482-9750 para su participación. Durante la reconversión anterior, este gobierno, hay que recordarlo, ya le quitó 3 ceros al bolívar, lo volverá a hacer a partir del mes de junio. Hubo un periodo de transición, incluso donde convivieron ambas monedas o conos monetarios. No es el caso de esta experiencia de la cual estamos hablando. Según la Gaceta Oficial, los billetes y monedas, y me corregirá nuestra invitada si me equivoco, que hoy están en circulación, a partir de esa fecha pierden su valor y empezará a circular el nuevo cono. Sin embargo, no hay mayor información al respecto, no sabemos si ya el gobierno tiene en su poder estos billetes y monedas. ¿Qué puede comentarnos? ¿Cómo se va a pagar el transporte el día lunes 4? ¿Con qué dinero nos vamos a manejar? O sea, hay tiempo. Yo te aseguro que en la mayoría de los casos las máquinas fiscales del país no están todavía preparadas para esto, tampoco la banca.
O sea, hay que hacer una conversión. ¿Por qué? Ya te digo, lo que no entendemos es por qué el atropello, por qué no esa convivencia necesaria entre ambos conos que comiencen a circular. Ya debería en este momento la Banca Nacional tener en sus arcas, en sus depósitos, todo el nuevo cono monetario. La información que manejamos es que no ha llegado aún, a una semana y un día, a 2 semanas, aún no tenemos en la banca los nuevos billetes. Esto, mira, lo que se avisora, si se continúa por esta senda, es un caos peor aún del que se vivió en diciembre del 2016, cuando el presidente anunció que salía de circulación el billete de 100. ¿Qué vamos a hacer los venezolanos con los billetes que nos quedan el 4 de junio? ¿Qué va a hacer el campesino, el trabajador del campo que recibió su pago en moneda, en bolívares fuertes, si aún no tiene el soberano? ¿Con qué va a sobrevivir el fin de semana? De verdad que se puede, hay muchas cosas que se pudieran evitar si el gobierno decide siquiera tomar como ejemplo lo que ellos mismos hicieron hace apenas 10 años. Es decir, que lo recomendable es que pospusieran la entrada en vigencia de esta reconversión, aunque estamos en un periodo de transición porque ya las facturas tienen que reflejar ambas monedas. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Conversamos con María Carolina Oscategui, ella es presidenta de Consecomercio. Coromoto Solórzano, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Horas. Aló. Ajá. Señora Coromoto, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Estoy llamando de aquí de La Pastora. Ajá, la escuchamos. Adelante. Ok, mi pregunta es, hoy tuve una información de que los bancos iban a cerrar este 25 y no abrían sino hasta el otro próximo fin de semana porque iban a hacer la reconversión monetaria. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿Qué información maneja? Gracias. ¿Qué información maneja nuestra invitada? ¿La escuchamos? No, eso es falso. Hasta ahora no tenemos ninguna información fidedigna al respecto. De hecho, invito a los usuarios que consulten las páginas web de los diferentes bancos, de las diferentes entidades bancarias del país, y verán como en ninguna de ellas está reflejado un anuncio de esta índole. O sea, no hay, los bancos van a funcionar en el horario establecido, en los días establecidos, con los días feriados como están en el calendario bancario desde inicio de año, o sea, todo dentro de lo que es el marco de lo normal, pero con las limitaciones de sentir que depende sobre ellos una espada de Damocles, en el sentido de no correr el riesgo de no estar listo para el momento en que supuestamente entremos en vigencia. Y no creo que sea tanto el tema electrónico. Tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar en un banco, y aunque son procesos complejos, pues como te digo, ya hay la experiencia de la vez anterior, pero lo que a mí más me preocupa en lo particular es cómo se va a manejar, tanto a nivel bancario, a nivel de seguridad, a nivel de todo, en todos los aspectos, la sustitución de los dos conos monetarios. O sea, debería, como tú decías, haber un paralelismo, y no se siente que está contemplado. ¿Tú te imaginas el caos en las puertas de los bancos ese martes 5 de junio? ¿Cómo va? ¿Te imaginas las colas de gente tratando de adquirir los nuevos billetes? O sea, y ya teniendo más de 24 horas sin ningún tipo de billete en circulación en el país. Es algo que todavía nos preguntamos cómo se va a manejar y no tenemos respuesta, como te decía. Bueno, ya vivimos una experiencia, usted lo recordaba, con el tema de los 100 bolívares. Eso fue un absoluto caos, además con víctimas incluidas. Luis González nos llama desde La Vega. Buenas tardes. Una preguntita, ¿cómo va a hacer uno con este dinero que tiene depositado en el banco y uno va a solicitarlo y no le dan sino 20 bolívares, teniendo yo, por ejemplo, 5.000 y tantos bolívares? ¿Cómo hacemos con ese dinero? ¿Ese dinero va a ser equivalente a la entrada de la nueva moneda o qué? Y la gente no está recibiendo ya los billetes y así. Y aquí en La Vega suspendieron todos los puntos. ¿A qué se deberá eso, pues? Gracias. Sí. ¿Qué responde nuestra invitada?
En efecto, la banca tiene la responsabilidad de convertir y hacer el redondeo según lo que establezca, según los métodos que establezca el Banco Central de Venezuela, de cómo se va a manejar este tema del redondeo. Por supuesto, si usted tenía 1.500.000 bolívares, hoy a partir del 4 de junio va a tener 1.500 bolívares. Que hubiesen sido en épocas pasadas 1.500 millones de bolívares, pero bueno, recordemos que ya no son 3 sino 6 ceros lo que ha perdido nuestra moneda, y es la banca la responsable, quien tiene la responsabilidad de hacer estos ajustes, y es lo que precisamente estamos pidiendo, que se reconsidere también que estos no se hagan de la manera atropellada como se está pidiendo. El tema de lo que la banca le está entregando a los usuarios es algo precisamente porque, bueno, no se ha impreso más billetes debido a que hay un cambio supuestamente de cono monetario que va a traer unos nuevos billetes al país, y es lo que estamos pensando, cuándo se va a hacer esa nueva, entregar ese nuevo billete, esos nuevos billetes impresos, de lo cual no tenemos ninguna información hasta ahora y que no sabemos cómo va a ser su distribución. Pero es que además hay un elemento fundamental, y lo hemos conversado con nuestra invitada, hoy lo mencionaban en la Comisión de Finanzas, en pleno proceso hiperinflacionario. Bueno, da la impresión que no tiene mayor sentido implementar una medida como esta, más allá de la necesidad, porque estamos hablando de cifras que prácticamente no caben hoy día en una factura, pero si no se toman medidas para resolver el problema de fondo, en los próximos meses tendrán que imprimir nuevo papel moneda. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. Yo he insistido en decir que ya para el momento en que el cono monetario, nuevo cono monetario salga en la calle, ya nació muerto. O sea, ¿en qué sentido? ¿Qué vas a hacer tú con un billete de 2 bolívares soberanos, que serían 2.000 bolívares ahorita? En este momento esos 2.000 bolívares no alcanzan ni siquiera para pagar un transporte urbano. ¿Qué vas a hacer tú con un billete hasta el de 100? O sea, un café no te cuesta 100 bolívares, 100.000 bolívares en la calle, que sería el equivalente a los 100 bolívares soberanos. Ya los billetes de más alta denominación, como el de 500.000, que sería de 500 en el nuevo, van a tener poco uso. O sea, en realidad la hiperinflación va a hacer que en cuestión de semanas esos billetes que salgan a la calle ya sean insuficientes para poder cubrir cualquier cosa, cualquier gasto que se haga en nuestra vida cotidiana. Es necesario, es imprescindible corregir los problemas de fondo que tenemos, y el gobierno, ya nosotros lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, hay fórmulas muy exactas, muy precisas de cómo corregir el problema hiperinflacionario que estamos viviendo, pero el gobierno insiste en seguir emitiendo dinero sin respaldo. Nos hablaba un economista de que cuando tú miras el incremento de la masa circulante que ha emitido el gobierno, equivale a la misma cantidad que el presidente ha otorgado en bonos, en dádivas, producto de la misma campaña electoral que acaba de pasar, y eso es de alguna manera irresponsable, porque sabemos que eso es una de las cosas que más alimenta la hiperinflación. O sea, debe ponerse orden en el gasto fiscal, no se puede gastar más de lo que gana, no lo puedes hacer tú, María Alejandra, en tu casa, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer nadie. Tú tienes que ver cuánto ganas y en función de ello saber cuánto gasta. Eso no está ocurriendo en Venezuela. El presidente o el gobierno sigue emitiendo dinero sin respaldo, y eso incrementa el terrible problema, agudiza el terrible problema que tenemos de hiperinflación en el país. Hasta tanto no se corrija, mira, no te extrañe que en menos de un año tengamos la necesidad de volverle a reducir ceros a la moneda. Nada más miremos cómo ha sido la evolución de los precios en los últimos meses, y cómo ya muchos de ellos se han multiplicado por varias cientos de veces. O sea, lo que hace a unos meses te costaba, por decirte algo, 3 millones de bolívares, ahorita nada te cuesta 30 millones de bolívares, y quién sabe de aquí al muy corto plazo si estará en 300 millones de bolívares. Finalmente le pregunto a nuestra invitada, aprovecho el contacto para conocer su reacción a propósito de lo ocurrido el pasado domingo, este evento del 20 de mayo, desconocido por buena parte de la comunidad internacional, que ha traído como consecuencia sanciones
contra el gobierno y la principal industria de nuestro país. La agencia Reuters publicaba un trabajo especial que titulaba Empresarios de Venezuela se debaten entre el miedo y la incertidumbre tras la reelección de Maduro. Y es que hay que, bueno, recordar lo ocurrido recientemente con Banesco, con Kellogg's y con la línea aérea Acerca, producto de la crisis. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en realidad el presidente ha hablado en estos días de establecer diálogos, de sentarnos de nuevo, de sentarnos a conversar. En primer lugar, debo confesar que nosotros no hemos sido llamados a ningún diálogo, no estamos cerrados a ello, pero queremos ir a eso, a diálogo, no a monólogos. No nos parece que la solución a los problemas que estamos atravesando se pueda alcanzar mediante eventos en los cuales te llamen a escuchar a alguien hablar durante horas sin en realidad escuchar cuál es la problemática ni buscar las verdaderas soluciones a los diferentes problemas que nos aquejan. Queremos participar en diálogos productivos, donde todos nos sentemos a revisar cuáles son las soluciones. El que me gusta y el que no me gusta debe participar en ese diálogo, pero sincero y abierto. Y mira, el evento de que ocurrió el fin de semana, yo no es necesario que mencione nada al respecto. No ha mejorado para nada la situación, no ha mejorado ni siquiera la actitud del gobierno hacia los empresarios. El día de ayer observábamos en el estado Falcón cómo incluso muchos empresarios, comerciantes particularmente, estaban recibiendo la visita del SUNDE, haciendo inspecciones nuevamente agresivas, nuevamente confiscando, privando a la gente de su legítimo derecho al libre comercio y a la libre empresa. Creo que esa no es la forma de tratar de tender la mano para un diálogo, muy por el contrario, cierra más las puertas, genera más desconfianza, tal y como lo hizo la expropiación o apropiación de los bienes, marca, diseño, fórmulas de la empresa Kellogg's, como lo hizo el gobierno en días pasados, con esta empresa que simplemente decidió dejar de operar porque no estaban dadas las condiciones, no contaba con la materia prima, tenía problemas de inseguridad y sin embargo el gobierno, no conforme con no llamar a dialogar, a decirle, bueno señores, pero ¿qué necesitan? ¿En qué podemos colaborar nosotros como gobierno? ¿Cómo los podemos ayudar para que continúen produciendo en el país? No, les expropian, les quitan sus bienes, les quitan su marca, le quitan su fórmula y de paso lo someten al escarnio público poniendo sus nombres supuestamente como delincuentes del Interpol, que gracias a Dios esos organismos internacionales no funcionan a petición del gobierno que le provoque hacer las denuncias allí, sino que tiene que ser algo bien sustentado y bien ratificado, pues. Pero en este caso estos directores están siendo sometidos al escarnio público y no es necesario. Así no se genera confianza, así tú no puedes hablar de diálogo, así tú no puedes hablar de reconstruir el país. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de Consecomercio. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero de